Bien, buenos días chicos. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del sistema endocrino. Anteriormente vimos todo lo que venía a ser glándula hipófisis y tiroides. Continuando un poquito con lo que es la glándula tiroides, aquí tenemos la imagen histológica de los folículos tiroideos. Las células parafoliculares, como vemos en la imagen, son aquellas que se encuentran prácticamente adheridas a las células foliculares, pero no próximas al coloide. Estas células tienen la función de liberar calcitonina. Esta sustancia va a ayudar a disminuir las concentraciones de calcio en sangre cuando el cuerpo lo requiera, ¿verdad? La siguiente glándula que vamos a estudiar viene a ser la glándula paratiroides. Como vemos en la imagen, la glándula paratiroides se encuentra en lo que es la glándula tiroides. Vienen en número de 4, son esos como bolitas amarillas que vemos en la imagen. Tiene 5 milímetros de longitud, 4 milímetros de ancho, 2 milímetros de grosor y pesan aproximadamente 25 a 50 miligramos cada una. Estas glándulas paratiroideas tienen la función de liberar una hormona conocida como hormona paratiroidea, que, muy similar a lo que vimos anteriormente con las células parafoliculares de la tiroides, ojo, ayuda a regular los niveles de calcio en sangre. Pero al contrario de lo que hacía la calcitonina de la tiroides, que es disminuir los niveles de calcio en sangre, la hormona paratiroidea hace lo contrario. Aumenta los niveles de calcio en sangre cuando es liberada al cuerpo. La organización celular de esta glándula viene a estar compuesta por dos células principales, que vienen a ser las células principales, y 2, las células acidófilas o células oxífilas. Como vemos en la imagen, las células principales son las más básicas, por así decir, captan una tinción un poco pálida, pero de un tono más lila. Tienen en su citoplasma abundantes gránulos de lipofuscina y gránulos secretores de hormona paratiroidea, que, como vimos, ayuda a regular los niveles de calcio en sangre. Estas células principales fabrican, almacenan y liberan la hormona paratiroidea rápidamente ante cambios de los niveles de calcio en sangre. ¿Cómo lo hace? Bien, como vemos en la imagen, la célula de la glándula paratiroidea tiene en su membrana un receptor de calcio. Cuando los niveles de calcio en sangre son normales, óptimos, este receptor está unido a este ion constantemente, de manera normal, ¿ok? Cuando los niveles de calcio en sangre disminuyen, este receptor deja de estar unido a un ion calcio, lo que desencadena unas reacciones dentro de la célula paratiroidea guiadas por la proteína G, como vemos dentro de la célula y está en amarillo. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a inducir la síntesis de hormona pro-paratiroidea por el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas. Luego, esta va a pasar a ser modificada a hormona pro-paratiroidea y por último en el aparato de Golgi a hormona paratiroidea para ser liberada a la sangre. Una vez en sangre va a llegar a actuar sobre órganos principales como ser hueso, riñón e intestino. En el hueso va a activar los osteoclastos que van a aumentar la reabsorción ósea, es decir, va a sacar el calcio que estaba ahí como contenido en los huesos para liberarlo a la sangre y regular estos niveles normales del ion. En riñón va a evitar la pérdida de calcio en la orina, aumentando la reabsorción en los túbulos renales. Y en intestino va a aumentar la absorción intestinal de este ion para que posteriormente dé como resultado todas estas acciones un incremento del calcio sérico. El segundo grupo celular que compone la glándula paratiroides vendrían a ser las células acidófilas o células oxífilas, que son estas que vemos acá,
que tienen un citoplasma más pálido, más rosadito. Se encuentran en menos proporción que las células principales y se cree que son células inactivas, es decir, que posteriormente estas células podrían modificarse, diferenciarse para reemplazar a células principales si así se requiere. La siguiente glándula que vamos a estudiar vienen a ser las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales se encuentran en los polos superiores de los riñones, incrustadas en tejido adiposo. La glándula suprarrenal derecha, tiene una forma piramidal y la glándula suprarrenal izquierda tiene una forma semilunar. Ambas glándulas tienen alrededor de 1 centímetro de grosor, 2 centímetros de anchura en el vértice y hasta 5 centímetros en la base. Cada una pesa de 7 a 10 gramos. Es importante mencionar que histológicamente las glándulas suprarrenales se dividen en dos regiones, que vienen a ser la corteza y la médula. La corteza libera diferentes hormonas, como son los corticosteroides, cortisol, corticosterona, y la médula libera principalmente catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina. La secreción principalmente de lo que viene a ser la corteza de la glándula suprarrenal va a venir a ser estimulada por la hormona corticotropina liberada por la hipófisis. Bien, estudiando principalmente lo que es la corteza suprarrenal, vamos a ver que esta tiene 3 zonas, una zona glomerular, una zona fasciculada y una zona reticular, que segregan hormonas específicas cada zona. La zona glomerular va a liberar principalmente mineralocorticoides, la zona fasciculada va a liberar glucocorticoides y la zona reticular va a liberar andrógenos débiles. Empezando con la primera zona de la corteza suprarrenal, la más externa por así decir, la más superficial, tenemos la zona glomerular que libera los mineralocorticoides. Constituye aproximadamente el 13% del volumen suprarrenal total. Las células son pequeñas, cilíndricas, que se disponen en forma de cordones y grupos pequeños. En el citoplasma por lo general se pueden encontrar dispersas muchas gotitas de lípidos, porque no olvidemos que estas hormonas que van a secretar las células de la corteza suprarrenal vienen a ser derivados del colesterol, ¿ok? Las células parenquimatosas de la zona glomerular sintetizan y segregan las hormonas aldosterona y desoxicorticosterona, como vemos en la imagen. La liberación de estas dos sustancias va a venir a ser estimulada por la hormona corticotropina que ya mencionamos, liberada por la hipófisis, y por la angiotensina 2. Por lo general, estas hormonas mineralocorticoideas controlan el equilibrio hidroelectrolítico del organismo, alterando la funcionabilidad de los túbulos renales. Bien, continuamos con la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Como vemos, es más extensa. Esta representa aproximadamente el 80% del volumen total de la glándula. Las células se encuentran dispuestas en forma de pirámides, columnas, y al igual que las anteriores, en su citoplasma se pueden evidenciar muchas gotitas de lípidos. Estas células sintetizan y segregan las hormonas glicocorticoideas, como el cortisol y la corticosterona. La síntesis de estas hormonas es mediada principalmente por la corticotropina liberada por la hipófisis, y estas hormonas van a tener funciones anabólicas y catabólicas. El efecto anabólico, por ejemplo, en el hígado es que promueve la absorción de ácidos grasos, aminoácidos e hidratos de carbono para la síntesis de glucosa. Y en su efecto catabólico tenemos, por ejemplo, que estimula la lipólisis en el músculo
estimula la lipólisis y la proteólisis en el músculo. Bien, siguiendo con la última zona de la corteza suprarrenal, tenemos la zona reticular, que como vemos es más pequeña. Esta zona reticular constituye alrededor del 7% del volumen de la glándula y tiene células acidófilas que captan abundante tición, es decir, son muy oscuras. Igual que las anteriores, poseen en su citoplasma gotitas de lípidos que pueden o no ser visibles por la tinción que captan. Las células de la zona reticular sintetizan y segregan andrógenos, principalmente deshidroepiandrosterona y androstenodiona. ¿Cuál es la función de estas hormonas liberadas por la zona reticular de la corteza suprarrenal? Principalmente son hormonas sexuales masculinizantes débiles, que en condiciones normales su efecto es insignificante en los hombres, pero podría tener un efecto muy masculinizante en las mujeres. Bien, ahora vemos lo que vienen a ser las células que componen la médula suprarrenal. Está compuesta por células cromáfiles y células ganglionares simpáticas. Esta porción de las glándulas suprarrenales, la médula, libera catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, cuyo efecto nosotros ya vimos un poquito en lo que es la parte de tejido nervioso, ¿verdad? Principalmente actúa como neurotransmisores, estimulando el sistema nervioso simpático de lucha y huida. Es decir, activando diversos sistemas, aumentando frecuencia cardíaca, aumentando presión arterial, dilatación de pupilas, etc. Aquí tenemos una imagen histológica de lo que viene a ser la glándula suprarrenal. Si vemos desde la parte inferior derecha, tenemos la cápsula de tejido conjuntivo que rodea esta glándula, la zona glomerular, que es pequeña, zona fasciculada más pálida, más grande, la zona reticular en contacto con la médula, y vasos sanguíneos dispersos por todas estas células. Por último, tenemos la glándula pineal. Esta glándula es muy sensible a la luz diurna y a los periodos de obscuridad, acciones que en realidad determinan la secreción de esta. Como vemos en la imagen, se encuentran por lo que es la masa encefálica. Mide aproximadamente de 5 a 8 milímetros de largo y de 3 a 5 milímetros de ancho. Pesa aproximadamente 120 miligramos y está cubierta por una cápsula de tejido conjuntivo. Está compuesta por dos grupos celulares principales que vienen a ser los pinealocitos y las células intersticiales. Los pinealocitos, como vemos en la imagen, son células que captan una tinción básica principalmente, es decir, más lila, y sintetizan una hormona conocida como melatonina, cuya función principal es inhibir la liberación de somatotropina y gonadotropina en la hipófisis. Como dijimos anteriormente, tiene una influencia muy grande por lo que son los periodos de luz, es decir, que la melatonina no es sintetizada o liberada durante las horas de luz. Las células intersticiales, que son el segundo grupo celular y se encuentran en menos proporción en la glándula, aproximadamente solo constituyen el 5%, se cree que son similares a las células de la neuroglía, a los astrocitos. Y dan lo que vendría a ser soporte y soporte a lo que son las células principales que vendrían a ser los pinealocitos. Bien, entonces eso es todo de lo que es sistema endocrino. Existen otras glándulas, como por ejemplo el páncreas, que secreta diferentes hormonas como la insulina, que vamos a ver cuando llevemos lo que viene a ser todo lo que es sistema digestivo para que sea más íntegro ese tema, para comprenderlo mejor. ¿Okay?